Las opiniones del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Cable Imagen no se hace responsable de tales comentarios. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a una emisión más de Noticias Cable Imagen, hoy viernes 12 de junio. El día de hoy, precisamente, Noticias Cable Imagen realizó un especial para todos nuestros televidentes acerca de las elecciones presidenciales que se acercan y que se van a llevar a cabo este próximo domingo 15 de junio, y también de las diferentes campañas presidenciales que sin duda alguna han inundado al país en busca de ese representante colombiano. Nuestro periodista Jorge Vargas realizó dos entrevistas con invitados especiales de cada una de las campañas presidenciales, tanto de Óscar Iván Zuluaga como también de Juan Manuel Santos. Así que es muy importante que ustedes desde sus casas presten mucha atención a estos dos invitados especiales que hoy Noticias Cable Imagen pone a la opinión pública. Nuestro periodista Jorge Vargas, le damos paso. Él está con uno de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe, en Noticias Cable Imagen. Noticias Cable Imagen continúa siguiéndole el pulso político a las elecciones colombianas para presidente, elecciones que están a punto de confirmarse este próximo domingo y hoy en día son el punto álgido de la opinión colombiana. Le damos la bienvenida a Noticias Cable Imagen a Tomás Uribe. Tomás, bienvenido a Noticias Cable Imagen, bienvenido a esta casa de todo un país, si lo quiere, porque muchas personas de diferentes lugares del país lo está viendo a esta hora. Jorge, pues muy contento de estar con ustedes, primero por estar en este canal que está tan compenetrado con las localidades bogotanas y segundo, ver aquí un equipo de jóvenes profesionales talentosos al frente del mismo. Tenemos la zona industrial en Fontibón, tenemos la zona precisamente, si se quiere, agrícola en Corabastos, en Kennedy. ¿Usted cómo ve precisamente cuando se habla del tema agrícola, luego de tantos paros, luego de tantas dificultades que han habido durante el mandato de Juan Manuel Santos? ¿Cómo lo ve usted ahora que está apoyando la candidatura de Óscar Iván Zuluaga? Jorge, con gran preocupación. Yo tengo 33 años y nunca me había tocado una situación tan dramática del campo colombiano. Es que en el último año vimos unos paros sin precedentes, vimos unos campesinos en físicas condiciones de miseria, vimos un gobierno del presidente Santos negando esta realidad, mintiéndole a los colombianos y desconociéndola. Solamente cuando el gobierno Santos sintió el golpe en las encuestas fue a apersonarse del paro agrario. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar con su padre, el expresidente Álvaro Uribe, en una rueda de prensa en donde él calificó como un presidentico a Juan Manuel Santos. ¿Usted cómo considera desde la perspectiva de Tomás Uribe a Juan Manuel Santos actualmente? Jorge, yo creo que Juan Manuel Santos engañó a Colombia. Juan Manuel Santos se hizo elegir prometiendo la continuación de unas políticas que sirvieron al país, como la política de seguridad democrática, las políticas de cohesión social, de donde nacieron o donde crecieron Familias en Acción, el programa de adultos mayores, y al ser elegido le dio la espalda a los colombianos y a esas políticas. Este engaño, se lo pregunto ya en términos de paz, o de, mejor dicho, los calificativos que también tuvo su padre, el expresidente Uribe, respecto a que él era, Juan Manuel Santos, el candidato de las FARC. ¿Es el candidato de las FARC para usted? Indudablemente, Jorge, es que veamos quién apoya a Juan Manuel Santos hoy. Primero que todo, Timochenko e Iván Márquez desde La Habana, y no es un apoyo inventado. Si uno va al sur del país, las FARC está pasando circulares donde obligan a la gente a votar por Santos. Segundo, está detrás de Santos la politiquería tradicional, todos los Rogers, los Benedettis, todos estos senadores que carecen de ideología y que se acomodan al gobierno de turno. Tercero, vemos detrás de Juan Manuel Santos todo este sector chavista que representan en Colombia los señores Piedad Córdoba, Marcha Patriota, Iván Cepeda. Entonces hay
una mezcla peligrosa para el futuro de Colombia detrás de Juan Manuel Santos. Luego de la primera vuelta presidencial, hubo alianzas, ustedes, bueno, la candidatura de Óscar Iván Zuluaga con el Partido Conservador, con la doctora Marta Lucía Ramírez, ahora el presidente Juan Manuel Santos con la izquierda, si se quiere, con el Polo Democrático, con la doctora Clara López, también con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esa sensación, ¿qué le puede dejar al país y a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga? 2 meses antes Santos había dicho que Petro era el peor alcalde, que la ciudad estaba descuidada, nombró a su ministro como alcalde temporal y 2 meses después los vemos abrazándose y haciendo política juntas, y la ciudad abandonada, las calles deterioradas, los comedores infantiles desprovistos, los colegios en concesión acabándose, la seguridad al garete. Entonces son 2 tipos de alianza, una por principios de Óscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez, una por conveniencia como la de Juan Manuel Santos, Gustavo Petro, Marcha Patriota, Maduro, Timochenko, etc. Para Tomás Uribe, ¿qué es ser ciudadano? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que un ciudadano tiene antes que nada un deber de familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, si uno es un buen padre, es un buen marido y constituye un núcleo de familia sólido, eso va a ayudar a que los hijos que uno traiga al mundo estén provistos de buenos y sólidos principios. Óscar Iván Zuluaga es un buen ciudadano. Extraordinario, extraordinario, es una persona hecha pulso. Una de las cosas que me gusta a mí de Óscar Iván Zuluaga es que Óscar Iván Zuluaga no tiene un apellido de élite, ni lo pusieron donde está por venir de una familia. Óscar Iván Zuluaga viene de una familia modesta de Pensilvania, Caldas. Allá arrancó su carrera política como concejal de su pueblo, se ganó la confianza de su pueblo y lo eligieron alcalde. Es un hombre de familia, tiene una bella familia, lleva 30 y pico años con su esposa, tiene 2 hijos, una hija con un gran sentido social, con un gran sentido religioso, espiritual. A mí es una persona que me suscita mucha admiración. ¿El presidente Juan Manuel Santos es un buen ciudadano? Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos seguramente tiene buenas intenciones, pero se enreda y termina engañando a los que confiamos en él, termina diciendo mentiras. Entonces uno puede tener una motivación positiva, pero si al ejecutar esa motivación uno engaña a la gente, le dice mentiras, pues eso creo que no es ser un buen ciudadano. Todo esto que se suscitó con el hacker, el llamado hacker, ¿a ustedes cómo los afectó dentro de la campaña? Hombre, esto es un episodio vergonzoso de infiltración de una campaña por parte de criminales. Cuando la campaña de Óscar Iván Zuluaga contrató a este señor había trabajado con la Fiscalía, había trabajado con el mismo gobierno Santos, era un ingeniero reconocido en el tema de redes sociales y de buenas a primeras resultó siendo un criminal. Usted vio esta semana que una juez lo liberó, dijo que las pruebas no eran suficientes, vimos la reacción del fiscal supremamente aireada, inclusive exaltada, y al día siguiente el fiscal nuevamente buscando una orden de captura. Regresemos a las localidades, lugares en donde hay un grado de vulnerabilidad muy fuerte, en donde el trabajo informal se ha convertido en el pan de cada día, en donde las madres, cabeza de hogar, llevan realmente la carga no solo de su familia, sino de la familia materna, la familia paterna. ¿Cómo hacer para que estas familias puedan realmente ser escuchadas, como no han sido en algún momento? Jorge, yo creo que uno de los compromisos fundamentales de Óscar Iván Zuluaga es retomar el diálogo popular. Este gobierno perdió el diálogo popular, que consiste en hablar directamente con la ciudadanía, como sucedía en los consejos comunitarios, y no hablar a través de cámara como lo estamos haciendo hoy. ¿Cómo hacer para que esa madre trabaje si de pronto no se le ha dado la oportunidad de estudiar? Este gobierno muestra cifras de desempleo como que estuviéramos en el país de las maravillas, pero el desempleo juvenil en Colombia es supremamente alto, está alrededor del 25-30%. Es un drama humano lo que está pasando en Colombia a nivel de desempleo juvenil. Ya estamos cerrando esta entrevista con Tomás Uribe, empresario antioqueño, hijo del expresidente Álvaro Uribe.
no quiero que terminemos sin preguntarle acerca de ¿realmente el Mundial puede interferir en la asistencia de los colombianos a votar el domingo? Muy difícil especular, muy difícil especular. Ojalá que no, porque lo que nos estamos jugando el domingo es muy importante. El mensaje que pienso podría usted enviarle a los colombianos, saliéndose un poco de campaña, si se quiere, es decirle que vayan a votar por el candidato que prefieran, pero que ejerzan ese derecho al que la Constitución les ha brindado. De acuerdo, 100%, que vayan a las urnas, que nos ayuden a movilizar gente a que vayan a las urnas. Lo nuestro es un voto de opinión y de convicción, de corazón, cero maquinaria, cero mermelada. Por eso tenemos que jalar al amigo, al primo, al tío, al perro, al gato, que todos concurran a las urnas, depositen su voto y que por favor, sabemos que hay amenazas de compra de votos. Si tienen denuncias que hacer, nos las hagan llegar, ojalá con pruebas. Obviamente, ¿a dónde se pueden comunicar los colombianos que tengan esa denuncia para la compra de votos en algún lugar del país? Por lo pronto los invito a que cualquier denuncia a través de mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, me la hagan llegar, pero mañana se van a establecer unos canales oficiales del Centro Democrático para que se puedan canalizar esas denuncias. Tomás Uribe, gracias por visitar Noticias Cable Imagen, la casa de todo un país, de pequeños países que se encuentran en las diferentes localidades de Bogotá. Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Fontibón, los municipios de Soacha, en Funza, todas esas personas que están viendo, que aprovechen ese derecho que les ha brindado la Constitución, que vayan a votar, que se levanten este domingo con las ganas de realmente escoger a su candidato predilecto. Continuamos con más información en Noticias Cable Imagen. Gracias, Jorge. En este momento en estudio nos acompaña Mauricio Acosta. Él es un analista político y precisamente yo le quiero dar la bienvenida a Noticias Cable Imagen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan desde su casa en este programa. Bueno, Mauricio, empecemos por tocar un tema fundamental y era que precisamente Tomás Uribe decía: Juan Manuel Santos engañó a todo un país en el momento de que tomó posesión de la presidencia de la República en el año 2010. ¿Qué opina usted acerca de este tema? Pues yo creo que la campaña del 2010 de elección del presidente Juan Manuel Santos estuvo atravesada también por una discusión sobre la continuidad de la política de seguridad democrática en nuestro país. Varios estudios, entre ellos uno muy importante que hizo el International Crisis Group, demostró que la política de seguridad democrática para el 2010 ya había alcanzado su máximo nivel de efectividad. Esto representado en que había logrado tener un gran impacto en los municipios, lo que significaba que estábamos en nuestro país en este momento en un estado en que ni tanto la guerrilla, con su guerra de guerrillas, ni tanto el Estado, acrecentando su poder de combate o incidencia a través de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Podían darle una solución definitiva a la guerra. Y yo creo que eso es lo que en parte también conduce o trae como una dirección directa y nos conduce a que el gobierno también piense en la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado que vimos hace más de 50 años en nuestro país. Mauricio, ¿a usted cómo le parece el tema de que precisamente la campaña de Óscar Iván Zuluaga se dedique o ha sido puntual únicamente en la seguridad democrática? A mí me parece que una de las virtudes que tuvo la campaña de Santos y la campaña del candidato Zuluaga para esta elección presidencial fue poner en la agenda pública el debate de la paz y de la seguridad. La efectividad que tuvo dicha discusión llevó a que por ejemplo para la primera vuelta, otra serie de propuestas como era el énfasis en la lucha contra la corrupción que hacía tanto el candidato Peñalosa como la candidata Marta Lucía Ramírez quedaban en un segundo punto de la agenda. Eso significó que fueron efectivos disponernos a discutir a todos alrededor del tema de la paz y de la seguridad, porque creo que es el escenario en el cual los dos se sienten más cómodos y fue el escenario que les facilitó a los dos llegar a la segunda vuelta como están hoy. Bueno, en este momento yo quiero hacer un llamado a todas las personas que nos ven en este momento desde su casa, desde sus oficinas. Tenemos las líneas abiertas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros si tienen alguna pregunta frente a este tema que es tan importante para el país. Nuestro número es 273-4837, tenemos las líneas abiertas, les recuerdo, estamos esperando su llamada. 273-4837, retomo con usted, Mauricio, y le pregunto cuál sería el papel fundamental
que tendría Óscar Iván Zuluaga en caso de que sea el próximo presidente de Colombia? Yo creo que hoy en lo que estamos en la discusión, como lo han demostrado varias encuestas, no es el cuestionamiento sobre la continuidad del proceso de paz. Hoy yo creo que frente a lo que estamos los colombianos es frente a dos maneras diferentes de pensar cómo resolver la guerra a través de una negociación, ¿cierto? Yo creo que una clara muestra de esta evidencia es cómo a partir de los resultados de la primera vuelta, de su paso a la segunda vuelta, el candidato Óscar Iván Zuluaga, con su alianza con la entonces candidata Marta Lucía Ramírez, modera su discurso frente al tema del proceso de paz, ¿cierto? Manifiesta que le va a dar una continuidad a ese proceso y además de darle una continuidad, retira posiciones que lo habían marcado, que lo habían definido en primera vuelta, como era, por ejemplo, declarar de manera inmediata si era elegido presidente, un cese, una pausa en el proceso de paz hasta que las FARC cumpliera 12 condiciones que están incluidas dentro de su programa de gobierno. Bueno, hay un tema bastante puntual que tenemos que tocar en este momento y es el tema de las encuestas presidenciales. En estas últimas encuestas, como lo vimos durante la primera vuelta, ha pasado que un día puntea uno, otro día puntea otro y durante las elecciones pasa algo completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que para la segunda vuelta presidencial salieron cinco encuestas. De estas 5 encuestas, 4 de ellas uno puede decir que se marca un empate técnico entre los dos candidatos hoy en disputa. Solo hay una que es la encuesta de Ipsos que hizo para la revista Semana, donde marca una diferencia sustantiva entre el candidato Zuluaga sobre Santos con 8 puntos por encima, pero esa encuesta no consideró, solo logró medir el momento en que Zuluaga recibió la adición y acompañamiento de su campaña por parte de la candidata Marta Lucía Ramírez. No logró medir todavía el impacto que tuvieron las alianzas que después hizo el gobierno de Santos. Por tanto, yo creo que hoy las encuestas lo que manifiestan es, yo sí creo que están haciendo una lectura de lo que hoy nos aboca en el país, es que estamos frente a una de las campañas presidenciales más reñidas, si uno quiere, que podemos tener en nuestra historia, y por eso hay una incertidumbre, no solo una incertidumbre entre los ciudadanos sobre lo que va a pasar, sino creo que al interior mismo de las campañas sobre cuáles pueden ser los posibles resultados. Esto va a ser un triunfo de voto a voto, esto va a ser un triunfo que se va a ganar no solo el domingo con los resultados de la campaña, sino también el día de los conteos, como ya varios sectores lo han advertido sobre posibles fraudes que puede cometerse ese día. Va a ser también el día del escrutinio de los votos donde se va a definir y va a ser una campaña que, para mi entender, va a tener un ganador con no una diferencia sustancial como tuvimos anteriormente. Por ejemplo, la primera elección de Santos frente a Antanas Mocus fue con una diferencia de alrededor de 6 millones de votos. Hoy vamos a tener un candidato que posiblemente va a estar ganando con el orden de entre los 150.000 y 200.000 votos. Bueno, Mauricio, puntualmente, ¿qué fue lo que hizo Tomás Uribe en esta entrevista? ¿En qué se enfocó para su opinión personal? Yo creo que él se enfocó en la discusión sobre el tema de la paz y la solución armada del conflicto colombiano. Yo creo que reconoce claramente, plantea las ideas centrales que ha tenido el Centro Democrático hasta este momento, ideas en las cuales están concentradas en lograr capitalizar esa opinión negativa que tiene buena parte de los ciudadanos colombianos sobre la guerrilla de las FARC y su accionar. Yo creo que ese ha sido el atenuante de la campaña del Centro Democrático y ha sido como el énfasis en capitalizar cómo la guerrilla de las FARC hoy se encuentra a puertas de la posibilidad de firmar un proceso y eso qué significaciones tendrá para el país en un futuro inmediato. ¿Usted le parece que si continuamos con ese proceso de paz, sí sería también bueno para Colombia del modo que lo está llevando Juan Manuel Santos? Yo sí creo, yo creo que una de las principales, digamos, una de las virtudes que uno le puede reconocer al proceso de paz que hoy en La Habana es su método. Cuando uno mira los diferentes estudios que hay o análisis que hay sobre cómo adelantar procesos de paz en el mundo, estudios producidos como el Anuario de los Procesos de Paz de la Escuela de Paz de Barcelona, con expertos como Vicent Fisas y demás, uno se da cuenta que este proceso de paz fue un proceso de paz muy bien planeado,
y ejecutado. Un proceso de paz que tuvo un primer escenario de exploración que duró más de un año, en la cual, digamos, superó problemas tan graves como, por ejemplo, fue la muerte de Alfonso Cano a manos del ejército, ¿cierto? El acuerdo de una agenda realista en 5 puntos que pueden tener resultados muy claros para el país, la inclusión de un tema fundamental para hoy, para los procesos de paz en el mundo y para la aplicación de la justicia transicional, como es el tema de los derechos de las víctimas. Y yo creo que hoy el país debe reconocer que este proceso ha tenido avances significativos, que han sido los avances, tal vez los avances más relevantes, más importantes que ha tenido cualquiera de los 5 procesos de paz que se han adelantado a lo largo de la historia con la guerrilla de las FARC, y que ese avance no puede ser echado por la borda de un momento a otro. Bueno, Mauricio, en este momento tenemos llamada, vamos a atenderla en este momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, habla Isabel. Isabel, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? De aquí de Bogotá. Yo quiero preguntarle al presidente Santos, ¿por qué se le volteó a Uribe? ¿Por qué es tan traicionero? Al presidente Juan Manuel Santos. Sí. Bueno, en este momento nos acompaña en el estudio Mauricio Acosta, tal vez él la puede orientar un poco acerca de qué pasó en este momento. Gracias. Mauricio, ¿alcanzas? Sí, yo creo que la pregunta que nos hace la ciudadana marca lo que hoy, lo que estamos hablando ahorita, un poco ese sentimiento que tienen las personas de que alrededor del inicio de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC se traicionó una serie de ideales con los cuales fue elegido el presidente Santos, pero yo creo que debe entender también los ciudadanos que estábamos abocados en este momento o más adelante a que algún presidente tomara la decisión de iniciar un proceso de paz, porque es la única manera de poder acabar con el conflicto que hoy tenemos. Nosotros tenemos en este momento un estancamiento de la confrontación armada, el Estado no ha logrado acabar definitivamente por la vía militar con la guerrilla. Esto es una guerrilla que tiene una historia de 50 años y que puede esperar mucho tiempo más, como ha sucedido en otros procesos que se han hecho en nuestro país, y yo creo que por eso existe una percepción de que hubo por parte del presidente Santos una traición hacia el presidente Uribe, hacia el expresidente Uribe. ¿Aló? Quiero decirle que se me hace tenaz que él esté hablando tan mal del mandato del presidente Uribe, si él perteneció a ese mandato. Él fue el ministro de Defensa, creo. Entonces, ¿por qué ahora sí dice que Uribe es falso, que es ¿cómo se dice? Pues paramilitar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan traicionero? Yo voté por Santos, por Uribe, ¿sí me entiende? Voté las 2 veces por Uribe también, y ahora se me hace tenaz que este señor se las dé de santo, porque este señor es un mentiroso, no hace sino darle mentiras al país, es una peste, que una persona tan traicionera no merece estar en la presidencia, y mucho menos otra vez. Gracias. Muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotras, doña Isabel. Bueno, en este momento le recordamos también a todos nuestros televidentes, nuestra línea es 273-4837, se pueden comunicar con nosotros y hacer las preguntas que ustedes crean son correspondientes. En este momento vamos a un breve corte de mensajes y enseguida regresamos con más información. Técnicos en reparación, haga el mantenimiento a tiempo de su lavadora, nevera, estufa y calentadores y así evite sobrecostos por tan solo $39.900. No olvide reclamar su malla para ropa pequeña. Teléfonos 605-6990, 409-3990, 741-7575. Celular 312-341-0405 o en la página web www.tecnicosenreparacion.net. Señor empresario, señor microempresario, ¿usted alguna vez ha pensado que pautar en televisión es costoso? ¿Que quizás no le dé resultado?
Pues en Cable Imagen usted tendrá su propia pauta, una pauta eficaz que llegará a Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Bosa, Rafael Uribe, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Izúa, y en municipios como Soacha, Punza y Mosquera. Además, nuestro equipo técnico lo asesorará en la realización de su propio comercial de televisión. Sus clientes lo están esperando. Recuerde. Técnicos en reparación, haga el mantenimiento a tiempo de su lavadora, nevera, estufa y calentadores y así evite sobrecostos por tan solo 39.900. No olvide reclamar su malla para ropa pequeña. Teléfonos 605-6990, 409-3990, 741-7575. Celular 312-341-0405 o en la página web www.tecnicosenreparacion.net. Señor empresario, señor microempresario, ¿usted alguna vez ha pensado que pautar en televisión es costoso? ¿Que quizás no le dé resultado? Pues en Cable Imagen usted tendrá su propia pauta, una pauta eficaz que llegará a Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Bosa, Rafael Uribe, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Izúa, y en municipios como Soacha, Punza y Mosquera. Además, nuestro equipo técnico lo asesorará en la realización de su propio comercial de televisión. Sus clientes lo están esperando. Recuerde. Continuamos en este momento con más información acerca de las elecciones presidenciales que se aproximan este domingo 15 de junio. En este momento tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Con quién hablo, perdón? No le escucho nada. Hágame un favor, primero le puede bajar el volumen a su televisor. Absolutamente nada. ¿Le puede bajar el volumen a su televisor, por favor? No, ya le bajé todo. Gracias. Pero no le escucho nada, la veo. ¿Quién me acompaña en este momento? ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, ¿me escucha? Bueno, perdimos la comunicación en este momento con nuestro televidente. Recuerden, nuestro número es 273-4837. Ustedes nos pueden llamar. Nos acompaña un analista político en este momento. Y Mauricio, yo en este momento le quiero dar paso también para que usted vea la entrevista que realizó nuestro periodista Jorge Vargas con el exsecretario de Integración Social, Jorge Rojas. Pero antes de pasar a esta nota, vamos a reintentar hacer la llamada con nuestro televidente. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Usted me escucha? Bueno, ok, en este momento tenemos un problema con la llamada de nuestro televidente. Vamos a intentar comunicarnos con él en breve cuando veamos esta nota. Especial de elecciones para la segunda vuelta presidencial que se vino encima, ahora con el doctor Jorge Rojas, vocero de los progresistas en la campaña del doctor Juan Manuel Santos. Bienvenido a Noticias Cable Imagen, a este especial de elecciones que se vinieron encima, doctor Rojas. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me gusta estar en este canal. Me parece que es el canal que llega a la gente. Por eso nos agrada mucho esta invitación. Doctor Rojas, después de la primera vuelta presidencial se formaron unas alianzas que de pronto la ciudadanía vio con ojos de preocupación de parte de algunos bogotanos porque se aliaron Santos y el doctor Petro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjese que la decisión de los progresistas de votar por Santos no fue después de la primera vuelta, fue antes de la primera vuelta. El alcalde vislumbró que se venía un futuro incierto para el país si gana el candidato de la derecha. Y pensando en esa circunstancia de prolongación de la guerra, que no es otra sino la prolongación de la guerra,
el progresismo decidió, por encima de las diferencias con el presidente Santos, votar por el presidente Santos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el alcalde? ¿Se queda en una pelea con el presidente Santos por la alcaldía o piensa en el futuro del país? Y la decisión es pensar en el futuro del país. Se diría de pronto en las calles que era un tema de conveniencia. ¿Era un tema de conveniencia, doctor Rojas? Es conveniencia para el país. Te lo pongo de esta manera. Si gana el candidato Zuluaga, no solo se acaba el proceso de paz, sino que van a arrasar a Bogotá Humana. Y nosotros hemos dicho, vamos a apoyar al candidato Santos por la paz y le exigimos al candidato Santos que respete Bogotá Humana y la continuidad del alcalde en su cargo, como lo ha dicho la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se lo exigimos, se lo dije yo ayer en el debate que tuvimos con el presidente. Pero ahora salieron las conversaciones con el ELN, de acuerdo a lo que se señaló desde Ecuador. ¿Esto es algo también por conveniencia que salió a relucir antes de la segunda vuelta? En algún momento tenía que conocerse algo que se sabía desde el año pasado. Es más, desde que se inició el proceso con las FARC, se hablaba de la necesidad del proceso con el ELN. Así que el presidente tenía dos opciones: o revelaba esto en el marco de la campaña para hacerlo transparente, o lo revelaba después de la campaña y le hubieran acusado de que semejante noticia la tenía guardada. Eso hay que sacarlo ya de la coyuntura electoral. El país va en la dirección correcta de la paz, vamos a superar el conflicto armado porque el ELN y las FARC van en esa dirección y el gobierno también. Llevamos el 65% del proceso avanzado, así que no hay ninguna razón para que tengamos que devolvernos a un pasado de guerra y de violencia. En una entrevista previa que tuvimos con Tomás Uribe, se decía que ellos tienen conocimiento de compra de votos, que las guerrillas, no se sabe si ELN o FARC, están amenazando y diciéndole a la gente vote por Santos. ¿Ustedes qué conocen al respecto? A mí me parece que Tomás Uribe está aprendiéndole las mañas a su papá, de lanzar acusaciones sin fundamento y sin presentar pruebas. Si el señor Tomás Uribe tiene pruebas, que las presente ante los organismos competentes, pero que no se ponga a especular sobre esos temas, porque me parece que queda muy mal él y queda muy mal lo que él representa dentro de la familia Uribe por lanzar acusaciones infundadas. La paz es el tema coyuntural, y si se acaba la paz, se acaba el ejército, doctor Rojas. Esto lo ha dicho el presidente, bueno, que se acaba de cierta manera el ejército nacional. En un eventual posconflicto se requiere de un ejército, se requiere de la policía. Seguramente que vamos a empezar a repensar cuáles son las funciones de ese ejército. El ejército colombiano está para resguardar las fronteras. El ejército colombiano merece el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía, y queremos que sea un ejército que respete los derechos humanos y que sea un ejército comprometido con la soberanía nacional. Así que aquí nadie ha planteado acabar el ejército, aquí nadie ha planteado acabar la policía. Ese tipo de denuncias no pasan de ser especulaciones sin fundamento. Nosotros sí hemos dicho, vamos a eliminar el servicio militar obligatorio, y creo que el ejército va a ganar mucha más legitimidad si las personas que se vinculan al ejército lo hacen voluntariamente y no de manera forzada. Por eso le dijimos al presidente de la República anoche, mientras se elimina el servicio militar obligatorio, mientras avanzamos en el proceso de paz, hay que suspender las batidas. Las batidas son ilegales. No podemos seguir generando un sufrimiento y un pánico de los jóvenes en barrios como Ciudad Kennedy o en los barrios pobres de Bogotá, porque finalmente van a reclutar a los muchachos de estratos 1 y 2 para llevárselos a pagar el servicio. ¿Será que sí se firma la paz este año como lo quiere el presidente Santos? Si gana el presidente Santos, le hemos dado un mandato vigilante por la paz. El mandato vigilante significa que vamos a estar vigilando que se cumplan los acuerdos que hemos suscrito con su campaña presidencial. Así que tenemos la certeza de que Juan Manuel Santos va a ganar el próximo domingo, y a partir de ese triunfo vamos hacia la firma de los acuerdos de superación del conflicto. Cuando ya la violencia no esté asociada a la política, cuando no tengamos que matar
al otro, ni el otro me tenga que matar a mí por lo que pensamos, entonces empezamos a construir democráticamente la paz. Nosotros estamos todavía lejos de la paz, nos acostumbramos tanto a la violencia que hablamos con facilidad de la paz. La paz va a ser un proceso que tiene 3 fases. Gana Santos, firman la paz e iniciamos la construcción democrática de la paz. La desarticulación que ha habido entre el gobierno nacional y el gobierno distrital en épocas pasadas, cuando no había esta alianza entre progresistas y el gobierno, ¿cómo le va a venir el tema a Bogotá con la llegada de Santos nuevamente al poder? Ayer le planteamos al presidente Santos un acuerdo por Bogotá. El acuerdo por Bogotá implica el documento COMPES que nos permita que la nación aporte los recursos que se necesitan para la primera línea del metro, para la troncal de Transmilenio por la Boyacá, para los cables aéreos y en buena parte para la pavimentación y arreglo de algunas de las vías en la ciudad. El abstencionismo, ¿cómo quitarlo de esta segunda vuelta? Va a ser muy difícil romper ese imaginario abstencionista del país, es muy difícil. Creo que esta democracia sigue siendo muy precaria en la medida en que solo votan 40 de cada 100 electores. Probablemente el domingo tengamos más votos que en la primera vuelta, suele ocurrir, pero aún así no va a ser suficiente como para decir esta es una democracia legitimada en las urnas. Habrá que pensar, después de que se firmen los acuerdos de paz, la arquitectura institucional del país, porque tenemos que buscar un mecanismo en donde haya de verdad la participación de la gente. Y lo que uno encuentra cuando va casa por casa pidiendo el voto por la paz es que hay personas que sencillamente se abstienen porque el Estado no llega o se abstienen porque no conocen de verdad cómo funciona lo que llamamos democracia. Se habla mucho de la democracia en abstracto, pero en la realidad de carne y hueso de la gente es muy difícil que se apropien de esa democracia. Uno de los grupos en la sociedad que más abstencionismo presentas es el de los jóvenes que están aptos para votar, de 18 a 28 años, más o menos. ¿Qué hacer o por qué se pueden identificar estos jóvenes con la campaña de Juan Manuel Santos? Los jóvenes aptos para votar son jóvenes aptos para pagar el servicio militar. Lo que queremos es eliminar el servicio militar obligatorio y darle a los jóvenes la posibilidad de estudiar. En Bogotá tenemos 600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y no estudian porque terminaron el bachillerato y no pudieron ingresar a la universidad, o desertaron del bachillerato o desertaron de la universidad. Yo pienso que si logramos poner en esa dirección a los jóvenes la educación, el servicio militar voluntario, pero el servicio social ambiental, podríamos atraer a parte de esta masa que es escéptica frente a las elecciones. Doctor Rojas, dos preguntas para terminar. Después de que, en el caso de que Santos salga reelegido, ¿ustedes seguirán siendo oposición al gobierno de Santos o cómo se manejará esto? El progresismo ha dicho con claridad que el modelo económico y social del presidente hasta ahora ha servido para mayor injusticia social, mayor desigualdad social, a pesar de que el país crece económicamente, a pesar de que se reduce el desempleo, aumenta el empleo informal. Creo que tenemos que revisar ese modelo económico. No estamos de acuerdo. La invitación a los colombianos para que se levanten el domingo a votar. Lo hago desde Ciudad Kennedy, pero lo hago desde el imaginario de esta zona de la ciudad que representa buena parte de lo que tenemos que hacer y transformar. En Kennedy, Bogotá Humana ha hecho un esfuerzo extraordinario de inversión social en educación y primera infancia y salud. Nos falta mejorar en vías y nos falta mejorar en seguridad. Pero a las personas que nos ven, a las amas de casa, a los jóvenes, los invitamos a votar el domingo para decidir la suerte del país en los próximos 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si votamos por la guerra, vamos a tener conflicto armado durante muchos años y muchos muertos más. Si votamos por la paz, vamos a poder invertir los recursos de la guerra en recursos de inversión social que le hacen falta a la ciudad y al país. Así que yo voy a votar por Juan Manuel Santos y lo voy a hacer solo por la paz. Doctor Rojas, gracias por aceptar la invitación de este especial electoral de Noticias Cable Imagen y por dejarnos conocer su opinión.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa y espero que podamos invitar también al alcalde mayor de Bogotá, que creo que tiene mucho que decirle a ustedes y espero que se haga pronto. Doctor Rojas, muchas gracias. Continuamos con este especial electoral. Liliana, continúe con más Noticias Cable Imagen. Volvemos en este momento en estudio con Mauricio, nos está acompañando para hacer un análisis político frente a este tema de las elecciones presidenciales. Y Mauricio, el doctor Jorge Rojas tocaba un tema específico y era el de si vota por Oscar Iván Zuluaga, quiere decir que apoya la guerra. Si vota por Juan Manuel Santos, estaría no apoyando la guerra. ¿Cómo se ve eso? Es como comentaba al principio del programa, ha sido el escenario en que las dos campañas, tanto de Santos como Zuluaga, han logrado colocar en la agenda pública. Los matices de la campaña han sido alrededor de la guerra y la paz, ¿cierto? Unos hablando sobre la continuación del proceso de paz que actualmente se adelanta con las FARC y otros también apoyando la continuación de dicho proceso, pero con una serie de condiciones que en la perspectiva de muchos analistas son condiciones que no son fáciles de cumplir, como por ejemplo que todos los jefes de la guerrilla de las FARC paguen cárcel, ¿cierto? O que haya un cese unilateral de las hostilidades y que por tal razón ese conflicto, ese acuerdo de paz, este proceso de paz que hoy en día se está adelantando, entraría en un grave riesgo para su continuidad. Bueno, en este momento tenemos otro televidente que se está comunicando con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me regala su nombre, por favor? Mariana. Mariana, cuénteme, ¿qué pregunta tiene? Liliana, yo quería preguntar qué dicen los dos candidatos en cuanto a las víctimas, porque se habla de las propuestas que tienen, la educación, la salud, y es importante dentro del proceso de paz saber qué va a pasar con ellas desde cada una de las diferentes opciones de candidatos que tenemos. Tanto por Oscar Iván Zuluaga como de Juan Manuel Santos. Yo creo que esa es una de las diferencias más claras que hay entre los dos candidatos. El presidente candidato Santos, ha hecho un fuerte énfasis en el tema de reconocer los derechos de las víctimas. Su gobierno tuvo avances significativos en la materia, como por ejemplo con la aprobación de la ley 1448 del 2011, o la ley más conocida como la ley de víctimas, y fue uno de los puntos que el gobierno exigió entraran dentro de la agenda a discutir en el proceso de negociación que se adelanta hoy con las FARC. Por el otro lado, uno podía ver que existe por parte del candidato Oscar Iván Zuluaga, si bien reconoce los avances que hubo en materia de reparación administrativa que hizo el gobierno de Álvaro Uribe, es una visión mucho más estrecha y mucho más simple de cuál es el alcance de la reparación y el papel que las víctimas pueden cumplir o jugar en un proceso de paz y en una posterior agenda operación de una agenda de acuerdo firmado con la guerrilla. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros en Noticias Cable Imagen. Nosotros seguimos acá también discutiendo acerca de la entrevista del doctor Jorge Rojas, y también hay un tema específico que yo le quiero preguntar acá a Mauricio, que nos acompaña en estudio, y es el tema durante la primera vuelta. Este tema se partió en dos cuando una parte de los progresistas decidió apoyar la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Qué pasó con la gente? Bueno, yo creo que las alianzas para la segunda vuelta, las que se han consolidado hasta este momento, han tenido unos mejores resultados para el presidente candidato Santos. Si uno mira los resultados de las encuestas, cuando le preguntan a las personas que votaron en la primera vuelta por Marta Lucía Ramírez o por Enrique Peñalosa o por la misma Clara López, ¿cierto?, por quién van a votar en segunda vuelta, uno puede identificar claramente cómo alrededor casi del 53% de las personas que votaron por uno u otro candidato hoy está acompañando la candidatura de Santos. Eso también tiene que ver obviamente con una similitud o con una empatía con el discurso, como lo decía el mismo doctor Rojas, en donde hay obviamente los candidatos Clara López y Enrique Peñalosa fueron defensores del proceso de paz que hoy en día se está adelantando, y trataron de que ese proceso de paz se hiciera un acuerdo de todos los candidatos por el respeto a ese proceso de paz, y por el contrario se hiciera énfasis antes de la primera vuelta en la discusión de otro tipo de
de problemáticas que le preocupan a los ciudadanos. Entonces uno lo que puede ver es que se han dado una serie de alianzas, unas alianzas que han sido fructíferas alrededor de esta dicotomía que tenemos en el discurso y que hoy en día, para mí o para cuando uno ve los resultados de las encuestas, han tenido un mejor resultado para el presidente Santos. Por ejemplo, acá en Bogotá, el candidato Zuluaga le sacó una diferencia de alrededor de 100.000 votos al presidente Santos, y hoy en día Bogotá es el centro, digamos, uno de los centros de disputa de la campaña electoral, porque se ha corroborado a través de las encuestas que tenemos un empate técnico. Eso significa que estas alianzas le han sido fructíferas al presidente Santos. Bueno, sin duda alguna este tema de las alianzas ha sido controversial también en estos últimos tiempos y acá en la segunda vuelta. Sin embargo, en este momento también nos llama otro televidente. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Me regala su nombre, por favor? Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez. Bueno, bienvenida con nosotros a Noticias Cable Imagen y cuénteme cuál es su pregunta. Dos preguntitas para el doctor Santos. Claro. Si él fuera una de las personas que promovió la salida del alcalde de Bogotá, porque ahora son tan amigos. Y otra preguntita, ¿cuál país es el que él va a gobernar si ya se lo entregó todito a la guerrilla? Esas son las dos preguntitas. Pregunta que preocupa muchísimo, no solamente acá en Bogotá, sino a Colombia entera. Bueno, frente a la primera pregunta que nos hace doña Cecilia, lo que yo puedo decir es que el presidente Santos y el candidato Gustavo Petro, yo creo que consideraron en buscar hacer un discurso efectivo alrededor de su alianza, que puede ser que es el tema de la paz. Yo creo que ahí es donde se ha centrado su agenda de conversación, ¿cierto? Que muchas veces, claro, es comprensible que ciudadanos como doña Cecilia tengan la duda de cómo el presidente Santos, quien asumió la la destitución del alcalde Petro, como también el alcalde Petro en la misma Plaza Bolívar manifestó que el presidente Santos estaba incapacitado para seguir al mando del gobierno nacional. Hoy existen ciertas dudas y ciertos, digamos, inquietudes por cómo llegan a ese acuerdo, pero yo creo que han hecho es un discurso muy efectivo en decir que ha sido alrededor del tema de la paz, ¿no? Veremos ya más adelante qué pasa con esta alianza. Yo lo que creo que uno de los resultados de toda esta serie de alianzas va a ser una honda ruptura en muchos partidos políticos, como por ejemplo el conservador, que estuvo dividido, la misma Alianza Verde, entre progresistas y algunos de la alianza que están con Zuluaga, que apoyan el voto blanco, y entre el mismo polo democrático, que como vemos está la discusión alrededor de Clara López y el senador Jorge Enrique Robledo, que cuestiona el nivel y alcance de la alianza que hoy se ha manifestado. Y frente a la segunda pregunta, yo le diría muy respetuosamente a doña Cecilia que yo creo que eso es uno de los mitos que tiene el actual proceso de paz, que se ha generado sobre el actual proceso de paz. Cuando uno lee los resultados, los comunicados conjuntos de la guerrilla y del gobierno sobre los resultados que han venido teniendo en la mesa de negociación, uno entiende que se están circunscribiendo los 5 puntos de la agenda. Yo creo que es una agenda realista, es una agenda que va a significar, digamos, algunos cambios, pero creo que el mayor reto para nuestro país no está solo en cumplir esa agenda, sino también en lo que nos viene cuando podamos construir la paz, ¿no? Y hay que decir algo muy importante. Yo creo que una de las virtudes de este proceso es que todos los acuerdos van a ser refrendados por los ciudadanos. Eso es un mecanismo que se ha utilizado para la resolución de otros conflictos como el de Irlanda del Norte o el conflicto de Guatemala. Y creo que es un mecanismo importante porque le ha dado legitimidad a los resultados. Lo que no legitime la gente, lo que no avale la gente, sale de los puntos acordados por el gobierno y la guerrilla. En razón de ello, yo creo que no estamos ante una entrega del país por parte del gobierno hacia la guerrilla de las FARC. Bueno, Mauricio, vamos finalizando en este tema, en este momento de Noticias Cable Imagen, y yo quiero que usted nos dé y les dé a todos nuestros televidentes una conclusión frente a estos dos temas que se han manejado hoy. ¿Qué pasa si finalmente este domingo 15 de junio queda como presidente Óscar Iván Zuluaga o si continuamos con una reelección de Juan Manuel Santos? Yo creo que hoy el escenario que nos aboca es un escenario de suma complejidad. Yo vuelvo y repito, creo que estamos ante una de las campañas más reñidas que hemos podido tener en nuestra historia.
Hoy el presidente, yo creo que quien define el presidente es el que haya logrado no solo darle o definir una idea clara sobre su política de paz con los ciudadanos, sino también que haya logrado entrar en sintonía con los colombianos alrededor de las problemáticas más sentidas como el desempleo, la seguridad, el acceso a la salud, la educación, ¿cierto? Entonces yo lo que creo es que lo que nos aboca es que todos los ciudadanos debemos salir a ejercer nuestro derecho al voto, el derecho al voto de la manera más informada posible, porque es importante que los ciudadanos salgan y definan bajo sus criterios, sus propios criterios, cuál es el candidato que considera que es el que va a llevar los destinos de nuestro país a un mejor puerto. Yo creo que estamos en esta coyuntura y yo creo que hay una ganancia hoy de esta campaña a la presidencia. Una primera ganancia es que en buena parte de los ciudadanos colombianos se creó una conciencia sobre la importancia de buscar otro tipo de salidas que no sea la vía militar al conflicto que hoy tenemos, y segundo, sobre la responsabilidad que tenemos a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Mauricio, precisamente el día de ayer se realizó el cierre de la campaña electoral por parte del presidente Juan Manuel Santos. Esto se realizó en la localidad de Kennedy. Yo en este momento le quiero mostrar una entrevista que se le hizo a la edilesa de Kennedy, la localidad octava. Veamos el siguiente informe. Realizamos un acto de cierre de campaña del presidente Juan Manuel Santos buscando el tema de la reelección y todo el evento encaminado hacia los derechos humanos, la familia, la infancia, pero sobre todo el tema de paz y seguridad social. O sea, el tema principal de esta noche fue hablarle a todos los habitantes de la comunidad de Kennedy acerca de la paz. Claro, sí señor, y de la diferencia que hay que hacer en relación a otro candidato y a otras propuestas, y como por qué estamos invitando a decir que en este momento Juan Manuel Santos es una propuesta viable y tenemos la posibilidad de hacerlo nuevamente presidente para que se sigan consolidando las propuestas sociales, el tema económico, lo que es la educación y también lo del campo, porque es que en el campo si nosotros vivamos acá en las ciudades, pero están sufriendo, allá sí que se ve la violencia, el desplazamiento, el paramilitarismo nuevamente empezó a llegar. Bueno, y en esa reunión que fue local también se le dio cabida a las problemáticas que vive hoy en día la localidad de Kennedy y la localidad octava de Bogotá. Bueno, el día de hoy no las tratamos, pero sí tuvimos un encuentro privado con el presidente Santos, donde dimos a conocer toda la problemática de la localidad octava de Ciudad Kennedy. Eso salió en un periódico que él hizo con nosotros los ediles y edilesas. En el caso de Alfa María Contreras dimos a conocer varias propuestas para esta localidad, entre la cual le puedo resaltar tres. Una primera, rescatar el humedal de techo, no rescatarlo en cuanto a que hayan más aves, a que el tema del acueducto, sino que está muy invadido y hay una problemática grande con tierreros, con invasores y con personas que tienen gran poder económico. Esa es una primera propuesta. Una segunda es la construcción del Parque Ambiental Metropolitano Bavaria de Occidente, donde funcionaba la antigua planta de Bavaria en Avenida Boyacá, para que pueda ser pues un pulmón más, no para Kennedy, sino para toda la ciudad, la localidad, y que se pudiese hacer con recursos del gobierno nacional si él gana. Y una tercera que para mí diría que es la más importante de las tres, y es la construcción con recursos nacionales de la Casa de la Participación para Kennedy. Bueno, Mauricio, ya para finalizar, tocando el tema de estas elecciones presidenciales, ¿qué va a pasar con el presidente y candidato Juan Manuel Santos si Óscar Iván Zuluaga llega al poder? ¿Qué se va a poner a hacer él? Yo creo que si en la eventualidad que suceda eso, el presidente Santos tiene un buen margen de maniobra política, porque lo que uno puede ver con los resultados de la campaña de las elecciones al Parlamento, los partidos de la Unidad Nacional quedaron con alrededor de entre el 68 y el 70% de la representación, lo que significa que tiene va a continuar con una fuerte incidencia política sobre las decisiones que tome si es elegido Zuluaga como presidente. Creo que también va a suceder lo mismo en el caso contrario. Creo que a Zuluaga le queda un escenario político muy importante para poder aspirar o para poderse mantener, digamos, vivo y continuo en la contienda electoral, pero también creo que va a haber
ellos tienen también alrededor del 22% de los escaños dentro del Congreso de la República, lo que también es un peso importante a la hora de las decisiones fundamentales que se tomen. Yo creo que cualquiera de los dos, quien gane o cualquiera de los dos, el que pierda, creo que va a jugar un papel fundamental en el proceso de oposición al gobierno que quede elegido. Bueno, Mauricio, hagamos en este momento un consejo también para toda la ciudadanía para que este próximo domingo, donde se aproximan y se elige el representante colombiano, sepan qué hacer y cómo realmente escoger al mejor representante que ellos consideren para el país. Yo lo que haría, la invitación es clara. A mí me gustó mucho el principio de esta semana y finales de la última, cuando tuvimos una serie más o menos entre 3-4 debates entre los dos candidatos. Creo que los debates eran una muy buena herramienta para que los ciudadanos que hoy no han tomado su decisión hubieran podido contrastar los puntos de diferencia entre uno y otro. Lastimosamente, por la enfermedad, por la recaída en salud que tuvo el candidato Zuluaga, no se pudieron continuar, pero la invitación que yo le haría a los ciudadanos es que revisaran las propuestas que tienen los candidatos, no solo en torno al tema de la paz, sino las demás propuestas que tienen alrededor de los temas frente a los cuales uno es más sensible, como el desempleo, como los temas ambientales, como qué va a pasar con la política de la minería y de la energía en nuestro país, o la política de seguridad. Esa es la invitación que yo le haría a los ciudadanos, que trataran de informarse lo más posible sobre cuáles son las propuestas y cuáles son las diferencias fundamentales, si las hay, entre uno y otro candidato, y sobre esa base tomen su decisión en el próximo domingo ante las urnas. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Noticias Cable Imagen. No, a usted muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes que nos acompañaron con sus llamadas. Claro que sí, gracias a todos los televidentes que una vez más se comunicaron con nosotros en Noticias Cable Imagen y expusieron sus inquietudes acá en este espacio del noticiero. Por otro lado, también les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las diferentes redes sociales. En Facebook, recuerden, estamos en www.facebook.com/noticiero cable imagen y en Twitter como @noticableimagen. También al correo electrónico la noticia es usted1@gmail.com. Esta ha sido toda nuestra información en el día de hoy. Que tengan buena tarde.